Analizar justamente este tema, este lamentable tema que ha ocurrido en Santa Cruz, pero también otros que suceden en otros municipios, en otros departamentos. Estamos acompañados de Iván Lima, ministro de Justicia, a quien le doy la cordial bienvenida. Ministro, como siempre, es grato tenerlo en RTP. Es un gusto para mí estar con ustedes. Muy buenos días. Bueno, yo he visto las imágenes, he dicho a qué extremo han llegado las personas, agredir a una mujer, entre no solo una, yo vi 2 hasta 3 personas metidas en la pelea, por un lado. Por otro lado también hemos visto otras imágenes de una agresión de un concejal acá en la ciudad de La Paz, en el Consejo Municipal contra otra concejal. ¿Qué está pasando, ministro? ¿Qué se tiene que hacer para parar este tipo de actitudes que hablan muy mal de nuestras autoridades? Creo que es importante, en primer lugar, dejar establecido que no son características generales, no son características que deban seguir enfrentándonos a los bolivianos, de ver que hay facciones que están en enfrentamiento. Creo que son temas puntuales de responsabilidad penal personal que tenemos que analizarlas en ese contexto. La violencia política tiene una ley, la ley 243, y un mandato que tenemos en el país es desterrar por completo la violencia y el acoso político a la mujer. Son personas y tenemos que determinar quiénes han sido esas personas responsables de la planificación, lo que se llama autoría intelectual, y los que han ejecutado las acciones en ese momento en Santa Cruz y en otros momentos de la vida del país. Este tema de las concejalas de Cochabamba, lo que planteas tú acá, muestra un patrón que tenemos que identificar y tenemos que trabajar. Ese es un primer elemento que quiero resaltar. La ministra de la Presidencia me ha pedido el día sábado, el viernes nosotros habíamos ya convocado a el mecanismo que tiene como fin prevenir todos los hechos de violencia política hacia las mujeres. Lo conforma el presidente Jacinto Teufel, el órgano electoral, el fiscal general, el ministro de Gobierno, el ministro de la Presidencia, las asociaciones de concejalas y de mujeres que están en este momento con representación política, y está convocada para el día miércoles a las 2:30 esta sesión del mecanismo que va a tener que trabajar en la política pública y en medidas estructurales para que esta situación no desemboque en problemas mayores. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, lo que ocurría ese día en la Asamblea Departamental de Santa Cruz. En la Asamblea Departamental de Santa Cruz se ha dado una serie de situaciones, por decirlo menos, irregulares. Se adelanta la elección del presidente de la Asamblea, de Zvonko Matković, por más de casi 4 meses antes de que venza su periodo. Es un tema que ha pasado desapercibido en la opinión pública. Ya el mes de febrero se lo elige como presidente cuando su mandato tenía todavía 4 meses de vigencia. ¿Por qué se adelanta esta situación? Porque ya se sabía que muchos asambleístas de pueblos indígenas iban a cambiar por usos y costumbres, y por lo tanto la presidencia de Zvonko Matković corría riesgo. Adelantan la elección con una serie de problemas constitucionales, y este momento, esta semana pasada, se debía dar la posesión del asambleísta del pueblo guaraní. Día martes, actos de violencia, actos que no han tenido la repercusión pública, pero que ya marcaban un escenario de conflictividad en la Asamblea Departamental y en la gobernación sin gobernador de Santa Cruz. El día de los hechos, en la mañana, los asambleístas estaban convocados a una sesión para que se dé la asunción de mando, la posesión del asambleísta del pueblo guaraní. Y no es solamente Muriel Cruz, es el grupo de asambleístas, mujeres, varones del movimiento al socialismo, que debía dar el quórum necesario para que se dé este acto político, los que son impedidos de ingresar. Por eso te digo que es necesario entender el contexto, por qué un grupo de personas agrede a los asambleístas, a las asambleístas, y lo hace con tan inusitada violencia. ¿Por qué las puertas de la asamblea están cerradas en determinados sectores y hay un sector específico que está abierto para que puedan ingresar ellos? Son preguntas que una investigación debe responder, pero lo más grave, la situación que me parece a mí que no debe normalizarse en política y tiene que ser denunciada, la manera en la que se ataca a esta concejal y los momentos anteriores y posteriores. El clamor
de toda la clase política, de todos ustedes, de las redes sociales, ha sido unánime. No podemos permitir esta serie de situaciones y acciones. Y esto es lo que ha ocurrido en el momento que ocurren los hechos. La policía inicia la investigación, se identifica con ayuda de la población todos estos hechos y termina toda la noche, entre el viernes y sábado, de prestarse una serie de declaraciones por parte de las víctimas. Han trabajado durante toda la madrugada hasta las primeras horas del día sábado con desfiles identificativos. Te comento esto no porque haga de fiscal y juez, como permanentemente anuncian los diputados de oposición que no conocen el orden estatal. Yo hago cabeza del CEPDAVI. Y el CEPDAVI, el Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima, por mandato de la ley y el decreto reglamentario, tiene que atender estos casos junto al SIGPLU. El director nacional está en Santa Cruz, está trabajando en este caso, y la coordinadora departamental han estado trabajando permanentemente en este proceso. Se ha presentado el día sábado la imputación formal contra más de 13 personas. Es una investigación abierta. En este momento se está identificando a otros de los autores materiales y hay que trabajar luego en ver quién ha sido el que ha dirigido este grupo y estas decisiones tan criticables que se dieron en la situación que se presentó en Santa Cruz. El día de hoy está prevista en las horas de la mañana, a las 11 de la mañana, 11:30, la audiencia cautelar en la que el Ministerio Público está pidiendo la detención preventiva por 180 días de más de 13 personas, varones, mujeres, que han sido plenamente identificadas por las imágenes, por las víctimas y por la presencia de ellas en el lugar de los hechos. Esto, complementado a lo que hacemos el miércoles, debe marcarnos una línea que el presidente Arce la ha marcado con meridiana claridad. Es inaceptable, es intolerable que se den hechos como el que han ocurrido, pero hay que entender las causas de por qué estamos en esta situación y lo que te decía en el inicio de mi intervención en este punto. Creo que acá hay responsables concretos, hay personas que tienen que ser identificadas y no puede ser que nos empecemos a enfrentar entre bolivianos por personas que están actuando incorrectamente. Creo que ha sido unánime la condena a estos hechos y hay que llevar esto en el ámbito de la justicia. Esto no puede quedar en la impunidad y definitivamente hay que identificar a todos los autores, a los materiales, a los que han golpeado, pero también a los que han definido esta situación y la han llevado adelante, porque la presencia de los grupos organizados y las acciones que se han producido tenían una dirección y tenían un objetivo estratégico en ese día lamentable donde se han dado estos hechos. Ministro, ¿se conocía ya con anticipación esta intención que se tenía de evitar de que los asambleístas puedan entrar hasta la gobernación? ¿Por qué la policía no estaba controlando el comportamiento de estas personas? A mí me llamó la atención porque inclusive se ve en las imágenes de que hay personas que evitan que otras personas se metan como si fuera una pelea callejera y que se ganen las dos, más o menos. O sea, eso me llamó mucho la atención y ahí no se ven policías. El escenario de la investigación en este momento te muestra una gobernación en la cual había presencia policial, pero claramente había puertas que estaban cerradas y es la teoría que manejamos en la investigación, que se trató de llevar a las asambleístas a un determinado lugar donde no existía el control policial para poder cometer estos hechos. Por ejemplo, dentro de la imputación, la Fiscalía ha descartado en la investigación y ha pedido al juez que libere a dos de los detenidos, dos de las personas detenidas inicialmente. Es parte de una investigación. Una teoría que estás planteando es el rol de la policía, por qué la policía no intervino, por qué no tomó medidas, y claramente habrá que determinar responsabilidades también en ese factor. Es un factor relevante. La policía tiene que prevenir, no tiene que estar solamente para la investigación del delito, y creo que eso es uno de los elementos que tenemos que aclarar dentro de la investigación. La situación que se ha presentado es inaceptable porque nadie tiene derecho a agredir al que piensa diferente y menos de la forma que ha ocurrido. Pero toda la situación que ha llevado a este lamentable hecho tiene que ser objeto de la investigación. El hecho de que tengas 13 personas identificadas y una audiencia cautelar el día de hoy no termina el caso. Como sabes, por lo menos en mi gestión, lo que buscamos son sentencias. Detenciones preventivas son iniciales, pero lo que se busca es una investigación estratégica que logre sentencias y crear precedentes que impidan que vuelvan a ocurrir estos hechos. Yo creo que eso es lo importante, ministro, que la gente entienda de que cuando uno comete un delito va a tener una sanción, porque en muchos casos se ve de que hay personas que
que cometen delitos y siguen libres y siguen haciendo todo lo que hacen, ¿no? Entonces, creo que es un precedente importante. Bueno, quiero aprovechar su visita, ministro, también para conocer la apreciación que usted tiene con referencia a este nuevo intento de elegir autoridades judiciales. Ya se emitió una ley, sin embargo, se está esperando el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para empezar ya nuevamente o para retomar nuevamente todos los pasos que van a conllevar la posibilidad de tener autoridades judiciales. Sí, efectivamente son dos elementos que marcan el retomar la elección judicial. El primero se dio ya con la promulgación por parte del presidente Arce de la ley que ha sido aprobada y sancionada por la Asamblea Legislativa, y el segundo elemento es la sentencia constitucional. El Tribunal Constitucional, como es de conocimiento público, la semana pasada ha notificado el rechazo a la solicitud del vicepresidente David Choquehuanca de levantar la medida cautelar. Esta acción que está en el tribunal tenía, además de la decisión de fondo, una medida cautelar. El vicepresidente solicitó que se levante esa medida cautelar. El tribunal ha considerado que no existían los elementos suficientes y ha mantenido la medida cautelar que impide la continuidad del proceso. Lo que sí ha hecho también el Tribunal Constitucional la semana pasada es sortear el expediente, con lo cual desde la semana pasada hay un magistrado relator que está trabajando en el proyecto y tiene alrededor de 45 días para emitir la norma. Entiendo, por información del mismo Tribunal Constitucional, que van a priorizar este caso y probablemente esa sentencia sea de conocimiento no el día 45, sino mucho antes. Pero eso es parte del debate, del trabajo que va a hacer nuestro Tribunal Constitucional, que, como lo ha señalado el presidente Hassan Teufel, tiene que emitir esta sentencia para que pueda retomarse el proceso de elecciones judiciales. Todavía emitir criterios cuando está en manos de un órgano judicial de la máxima instancia de justicia constitucional del caso, creo que no es prudente. Creo que tenemos que hablar ante el tribunal, todavía no en los medios, y todos estos elementos están siendo escuchados por el tribunal. Como sabes, en nuestro Tribunal Constitucional existe la figura del amicus curiae, del amigo de la Corte. Quien quiera hacerse escuchar por el tribunal puede presentar su escrito, su memorial, sus argumentos sobre la situación que se está presentando en el país, y ese es el lugar del debate. Una sociedad democrática tiene diferentes instancias para su debate público. El mejor escenario en muchos casos es el de la máxima instancia de decisión, que en este caso es el Tribunal Constitucional. Estamos en esa etapa en la cual esa sentencia, sumada a la ley, le va a dar claridad a lo que viene en adelante sobre la renovación de la justicia boliviana. Bien, y ministro, hay muchas personas que seguramente, y eso es lo que se escucha de forma frecuente, como que se han percatado de que su postulación no va a ser importante, aunque sean profesionales probos, porque sienten que ha habido mucho manoseo en esta etapa de elección de autoridades judiciales. ¿Cómo garantizar que realmente puedan presentarse profesionales probos para que sea pues un inicio del cambio de la justicia en Bolivia? Mira, es un tema que se garantiza constitucionalmente por los 2/3 de votos. Como ha visto el país, es una asamblea que no tiene una sola fuerza política. Es más, la fuerza política mayoritaria tiene dos posturas. Aunque en esta temática ha habido cierto nivel de consenso entre los asambleístas, el momento de decidir se requiere 2/3 de votos. 2/3 de votos de la Asamblea Legislativa son la garantía prevista en nuestra Constitución. Y lo que está en debate en el Tribunal Constitucional y en este proceso previo es si esos 2/3 tienen que regir para la aprobación del reglamento, si el reglamento debe ser una decisión de una ley que se apruebe por 2/3, o si tiene que ser un reglamento común ordinario que se pueda aprobar por mayoría simple. Lo que han pedido en esa acción constitucional quienes han recurrido al Tribunal Constitucional es el cumplimiento de una disposición de la Constitución. Si tú lees la Constitución, esta dice que la preselección de los magistrados, de los candidatos, se realiza por 2/3 y la selección también. Por lo tanto, el argumento que se está usando es que esa preselección y la ley que regule ese procedimiento deba ser aprobado por 2/3 de votos. Esto es posible. Te pongo el ejemplo de la ley Andrés Ibáñez, que se aprueba
o modifica por 2/3 de votos. Hay leyes con mayoría cualificada y ese es el debate que tiene en este momento el Tribunal Constitucional y la garantía para los ciudadanos. En la medida en la que un gran acuerdo nacional que tiene que gestarse en el Parlamento e idealmente podría empezar a trabajarse antes para darle certeza de parte de los políticos a los abogados que quieren ir a formar parte de la Administración de Justicia, debería tener como núcleo de garantía los 2/3 de votos de la Asamblea. Este es un elemento fundamental. El otro elemento es que las reglas sean claras, que las reglas para definir quién va a ser magistrado y quién va a ser consejero permitan que el proceso sea transparente, sea meritocrático y te permita elegir a los mejores para llegar a estos altos cargos de responsabilidad pública. Creo que estamos en un proceso que está encaminado en esa línea. La voz del órgano ejecutivo, le hemos dejado muy clara, no es de prorrogar mandatos, no es de emitir decretos supremos, sino de respeto a la Constitución. En este momento estamos con esta lógica del presidente Arce de haber promulgado la ley y de una exhortación permanente a nuestro Tribunal Constitucional de que hable, de que dicte su sentencia y veremos en esta sentencia y en lo que viene en adelante buscar la garantía de los 2/3 para que esto que me señalas permita que esos 90,000 abogados y otros profesionales que pueden ser consejeros de la magistratura puedan postular y tengamos una elección muy amplia, muy democrática y que busca a los mejores. Ministro, no quiero desaprovechar su visita para también consultarle la percepción que usted tiene acerca de este tremendo problema que tiene Bolivia y su imagen internacional con este caso del narcovuelo de la empresa boliviana de aviación. Hay 8 personas que han sido detenidas, pero varias personas dicen se está atacando a la parte más débil cuando a lo mejor en otras esferas o en otras instancias no se está identificando inclusive a algunos peces gordos en este tema. Mira, yo veo que este es un tema que está a cargo de nuestro Ministerio de Gobierno. El Ministro de Gobierno ya ha brindado la información al público. Yo no quisiera opinar sobre ese tema en la medida en la que está en el ámbito de la justicia penal. El Ministerio Público está haciendo su trabajo y sería inapropiado que el Ministro de Justicia opine sobre este caso. Te pido me disculpes, pero sobre ese caso la voz oficial la tiene el Ministro de Gobierno. Bien, ministro. Le agradezco mucho la gentileza de habernos visitado. A las órdenes siempre. Bueno, ahí estaba Iván Lima, ministro de Justicia, compartiendo con nosotros estos minutos en esta entrevista. Seguimos informando al país.